¿Listo? Entonces, a ver, ¿qué será que les explico? Ustedes díganme. ¿Qué necesitan? La guía número 3, listo. En la guía número 3, entonces el tema que vamos a mirar es acerca de las funciones sinusoidales, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos entonces a explicar esa parte de las funciones sinusoidales. Bueno, entonces funciones sinusoidales. Funciones sinusoidales. Bueno, entonces, a ver, una función sinusoidal tiene la forma f de x igual a seno de bx más c. Aquí puede ir bien sea seno o coseno, aunque algunos pues también trabajan con tangente, con cotangente, pero nosotros la idea es solamente trabajar con seno y coseno, que es lo más usual. Bueno, lo primero que ustedes deben de aprender a identificar aquí en estas funciones es el valor de a, de b y de c. Entonces supongamos un ejemplo que tenemos una función f de x igual a 3 seno de 2x menos pi. Entonces vamos a identificar el valor de a, quién es, el valor de b, quién es, y el valor de c, quién es. Entonces, para ello, esto se lo miro aquí nomás, miren. Este sería a, este sería b y este sería c. ¿Listo? Entonces, a ver, díganme ustedes cuál sería el valor de a. Miren, aquí se lo mira. ¿Cuánto es a? 3, muy bien. ¿Cuál viene a ser el valor de b? Ah, ya. Miren, b es el coeficiente de x, o sea, b es el numerito que está antes de x. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el valor de b? Muy bien. Y el valor de c es este. ¿Cuál sería el valor de c entonces? Muy bien, menos pi. Esto va con todo y signo. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo aquí fuera menos 3, entonces el valor de a, ¿cuánto sería? Menos 3. Excelente. Muy bien. Eso es lo primero que ustedes deben de aprender a identificar. ¿Listo? Y bastante fácil, ¿no es cierto? Bueno, ahora, lo segundo que ustedes deben de aprender en este temita es calcular los elementos que se deben encontrar para realizar la gráfica, porque la idea aquí es lograr graficar esto. ¿Listo? Graficar esa función que está ahí. Bueno, entonces, ¿cuáles son los elementos que se deben de encontrar? Se deben encontrar 3. Algo que se llama amplitud, algo que se llama periodo y algo que se llama fase. ¿Qué es la amplitud? El nombre lo dice, miren. La amplitud es esto, o sea, mirar qué tan amplia es, o sea, hacia arriba, qué tan ancho es para arriba. ¿Listo? Como decir el alto. Bueno, esa se llama la amplitud. El periodo, ¿qué es el periodo? El periodo es el espacio en el cual la gráfica hace un ciclo. Entonces, por ejemplo, recuerden ustedes la función seno hace un ciclo desde 0 hasta 2pi. Entonces, el periodo es 2pi. Es la distancia, o sea, desde aquí hasta aquí es el periodo, es la distancia en la cual la función hace un ciclo, porque de ahí vuelve y vuelve a hacer el mismo ciclo, ¿no es cierto? Hace esto otra vez y de ahí vuelve y hace otra vez otro ciclo y lo mismo para atrás. ¿Sí? Eso se llama el periodo, esa distancia en la cual hace un ciclo. Y también la fase. ¿Qué es la fase? La fase es desde donde la gráfica se corre. O sea, resulta que la gráfica puede que se corra, bien sea hacia adelante o bien sea hacia atrás. Entonces, ¿cómo así? Entonces, miren un momentico. Por ejemplo, a ver, supongamos que tenemos este plano cartesiano y miren desde dónde empezaba la función a graficarla, en este caso la función seno, desde 0. ¿Listo? Aquí está 1 pi medios, aquí está 2 pi medios, 3 pi medios y 4 pi medios, que es 2 pi. Supongamos que ahora usted va a empezar a graficar desde aquí. ¿Listo? Entonces ya no va a llegar hasta pi, sino que llegaría hasta 5 pi medios, haría un ciclo. Entonces la gráfica me quedaría así, miren. ¿Se dan cuenta?
O sea, si ustedes notan, corrí la gráfica, empezaba en 0, pero ahora la corrí hasta pi medios. Ese hecho de correr la gráfica un poco, eso se llama la fase, ¿listo? La fase. Entonces, a veces la gráfica se corre un poco para la derecha o a veces se corre un poco para la izquierda. ¿Listo? Luego vamos a explicar cuándo se corre para la derecha, cuándo se corre para la izquierda. Ahorita lo que quiero es que me entiendan qué es cada cosa. Entonces vuelvo a repetir. La amplitud es esto. O sea, entre más amplitud se hace más amplio. Va a dar más arriba. El periodo es eso de que es el espacio en el cual la gráfica hace un ciclo. Normalmente en estas funciones puede que el periodo se aumente o se merme. Supongamos que estamos calculando el periodo de una función sinusoidal y nos quedó solamente de pi. ¿Qué significa eso? Que ahora, por ejemplo, bueno, aquí está pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios y 4 pi medios. Entonces, estaba diciendo, si ahora el periodo es pi, significa que la gráfica va a ser un ciclo en una distancia de pi. Es decir, ¿qué es un ciclo esto? O sea que la gráfica va a ser esto así. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Eso es el periodo, o sea, la distancia en la cual hace un ciclo. En este caso, el periodo sería entonces la distancia de aquí hasta aquí. Eso se llama periodo, sería de pi. ¿Listo? ¿Sí estamos? ¿Sí me están entendiendo ahí? La amplitud, qué tan ancho se hizo, el periodo, la distancia en la cual se hizo un ciclo. En este caso, suponiendo que el periodo es pi, entonces esto es un ciclo en cuanto hizo el ciclo, que sería en pi, y la fase es desde donde empieza usted a graficar. ¿Listo? Mire, supongamos un ejemplo que me dio lo siguiente. Bueno, ¿alguien hizo un rayito por ahí o lo hice yo? Bueno, entonces supongamos un ejemplo en una gráfica que me dé lo siguiente. Resulta que al encontrar los elementos, supongamos que la amplitud me dio 3. Supongamos que el periodo me dio pi. Y supongamos que la fase me dio pi medios. Entonces, ¿cómo yo grafico eso en el plano cartesiano? Entonces, por aquí está un pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios. Entonces, ¿cómo hago yo para graficar eso? Entonces, ubico la fase que es pi medios, me paro ahí, la gráfica empieza aquí a graficarse. Resulta que el periodo es pi. Entonces, ¿qué significa el periodo? Es la distancia en la cual hace un ciclo. Entonces, yo debo saber hasta dónde termina un ciclo. Para saber dónde termina, la operación que se hace es la siguiente. Bueno, voy a borrar por acá arribita. La operación es a la fase que era pi medios, le vamos a sumar el periodo. Entonces, miren, la fase me dio pi medios. Le sumamos el periodo que es pi, entonces pi medios más pi, ustedes saben sumar muy bien esto da 3 pi medios. Este valor es donde termina usted de graficar. Entonces resulta que usted va a terminar de graficar aquí. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer en esta distancia de aquí a acá? En esa distancia de aquí a acá usted va a graficar esto. Esta gráfica usted la va a trasladar desde aquí hasta acá. Entonces, ¿cómo le va a quedar la gráfica? O sea, ¿cómo se va a transformar la gráfica? La gráfica me va a quedar así. Me va a quedar así. Esa sería la nueva función encontrando estos elementos. Listo. ¿Hasta ahí sí me van entendiendo? ¿O tienen algo se les quedó ahí como que no lo entendieron? La amplitud. Si la amplitud es 3, entonces este valor tendría que ser 3. Por aquí estaría 1, por aquí estaría 2, por aquí estaría menos 1, menos 2, menos 3. Muy bien, o sea, la amplitud es el valor máximo al cual va a llegar. Antes aquí esto era 1, pero ahora está 3, entonces se va más arribita en el plano cartesiano. ¿Listo? Ese sería el valor de la amplitud. ¿Hasta qué valor máximo va a llegar? Si la amplitud es 4, entonces y aquí está 4, entonces yo debo llegarla más arribita. Si la amplitud es 5, entonces más arribita. Y lo mismo para abajo. ¿Listo? Hasta menos 5. Ese efecto hace la amplitud. Y si la amplitud es menos de 1, entonces va a quedar más pequeñita, más por acá abajo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Ah, ya, el periodo no puede dar negativo. Ahora les explico por qué. Muy bien la pregunta, pero ahora cuando ya les explico por qué el periodo no puede dar negativo. Ujú. ¿Otra pregunta hasta ahí? ¿O ya más o menos tenemos una idea? ¿Mm? Listo, entonces verán, vamos a resolver el ejemplo. Listo, al resolver el ejemplo ahí van entendiendo a ver cómo es que queda graficado esto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos ahora sí al ejemplo. Ahorita, bueno, más o menos dimos como una introducción, digamos, algo ahí un poquito explicando a ver qué puede suceder. Pero ahorita, entonces, vamos a hacer el ejemplo, a resolver este ejemplo y ahí se van dando cuenta. Entonces, vamos aquí. Bueno, a ver, recordemos, la amplitud A nos dio 3, B dijimos que era 2 y C dijimos que era menos pi. ¿Listo? Y dijimos que vamos a encontrar amplitud, periodo y fase. ¿Listo? Periodo y fase. Ya expliqué qué es la amplitud, qué es el periodo y la fase. Ahora les voy a enseñar a calcularlos. Amplitud se denota con la letra A y la amplitud es esta A. Entonces, ¿cuánto es la amplitud de esta función? Sería esta misma. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud? Eso. ¿Listo? Entonces la amplitud es de 3. ¿Cómo se calcula el periodo? El periodo se lo denota con T mayúscula y la fórmula es 2pi sobre valor absoluto de B. Entonces me queda 2pi sobre valor absoluto de... ¿quién es B? Aquí está B, miren. Si lo miran ahí el lapicito que les estoy indicando, el valor de B es de... ¿cuánto? 2. Entonces, listo. Entonces me queda 2pi sobre valor absoluto de 2. Ahorita les voy a explicar qué es eso del valor absoluto. Bueno, eso es algo que ustedes todavía no lo han visto, pero entonces es algo fácil. Les voy a enseñar. El valor absoluto se denota con dos rayitas verticales. El valor absoluto que hace, la cantidad que usted le ponga dentro la deja positiva. Por ejemplo, valor absoluto de 3 será 3. La cantidad que le ponga la deja positiva. Por ejemplo, valor absoluto de menos 5, ¿cuánto será? Deja el mismo numerito, pero positivo. Valor absoluto de menos 5, entonces ¿es cuánto? Es valor absoluto, por ejemplo, de 7 medios, ¿cuánto es? 7 medios. Y si fuera valor absoluto de menos 7 medios, ¿cuánto sería? Si le pongo un menos. Entonces, ¿cuánto sería el valor absoluto? De menos 7 medios. 7 medios. ¿Listo? La cantidad que le ponga la deja positiva. Entonces, continuando acá, aquí tenemos valor 2pi sobre valor absoluto de 2, que es 2. Entonces aquí se va el 2 y me queda pi. Ese sería el periodo. Listo. Vamos a calcular ahora la fase. ¿Cómo se encuentra la fase? Pónganme atención. Para la fase, esto que está aquí dentro, el paréntesis, 2x menos pi, se lo iguala a 0. Entonces me queda que 2x menos pi igual a 0. Y despejamos x. ¿Cómo se despeja x? Primero el pi, que está negativo, lo pasamos al otro lado positivo, me queda 2x igual a pi. Luego el 2 va a dividir y me queda que x es igual a pi medios. Esa es la fase. ¿Qué significa la fase? Este pi medios significa que desde aquí usted empieza a graficar, o sea que ya no va a empezar a graficar desde 0, sino desde pi medios. Y ahora vamos a calcular dónde termina el ciclo. Entonces, ¿cómo se hace? Para saber dónde termina el ciclo, lo que se hace es sumar a la fase, que es pi medios, le sumamos el periodo, este de aquí. Entonces, pi medios más pi. Eso es igual, haciendo la suma, ustedes saben sumar perfectamente esto, da 3 pi medios. ¿Qué es ese 3 pi medios? Es donde la gráfica va a terminar. Ahí termina el ciclo.
¿Listo? ¿Qué era el ciclo? Como es la función seno, el ciclo es esto, donde hace una curvita de ese estilo. ¿Listo? Aquí está el plano cartesiano. Bueno, perdón, aquí me trasladé un poquitico, entonces lo voy a volver a hacer. A ver, este es el plano cartesiano. ¿Y qué es un ciclo? Un ciclo es esto, empieza aquí y termina ahí. Eso es un ciclo. Entonces, el nuevo ciclo va a empezar en pi medios y va a terminar en 3 pi medios. ¿Listo? Ahora, esos valores que acabé de encontrar de amplitud, periodo y fase, los vamos a trasladar al plano cartesiano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, a ver. Bueno, me van a hacer acuerdo. Amplitud 3, periodo pi y fase pi medios y termina en pi medios. ¿Listo? Entonces, amplitud 3, periodo pi, empieza en pi medios y termina en 3 pi medios. Bueno, voy a borrar para hacer la gráfica. Bueno. Bueno, tienes que hacer rayitas. Listo, entonces, para graficar, ubicamos entonces el plano cartesiano. ¿Listo? Viene por aquí. Bueno, entonces vamos a recordar. Amplitud, ¿cuánto fue que nos dio? 3. Periodo, ¿cuánto nos dio? Pi. La fase, ¿cuánto nos dio de fase? Pi medios, que es donde empieza y termina en 3 pi medios. Muy bien. Listo. Pongamos la atención aquí. La función básica es la función seno. La función seno es esta. Esa es la gráfica. ¿Listo? Bueno, ustedes creo que no la alcanzaron a ver. Espérenme, la voy a ubicar. A ver. Bueno, aquí debajito. Espérenme. La voy a hacer por aquí. A ver si alcanza. Bueno, está ahí. Entonces viene así. Verán, aquí es pi medios, aquí es pi, aquí es 3 pi medios y aquí es 2 pi. Lo que tienen que acordarse es los cuadrantes. ¿Cómo son los cuadrantes aquí? El primer cuadrante va hasta pi medios, el segundo cuadrante va hasta pi, el tercer cuadrante hasta 3 pi medios y el cuarto cuadrante va hasta 2 pi. Esto que está aquí lo vamos a trasladar acá a la nueva gráfica, ¿listo? Pero vamos a empezar en pi medios, vamos a terminar en 3 pi medios. La amplitud va a ser de 3. Entonces, aquí le vamos a colocar 1, 2, bueno, voy a hacerlo un poquito más acá arribita, 3. Para abajo, menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, vamos a ubicar los cuadrantes que son pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Bueno, les voy a ubicar un poquito más acá porque si no me voy a amontonar. Entonces, un poquito más abiertos. Pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. ¿Listo? Bueno, aquí era pi, se me fue una linecita acá arriba. Entonces volvamos a hacer pi, listo. Bueno, entonces, esta gráfica, ¿cómo me va a quedar transformada? Entonces, miren, la gráfica empezaba en 0. Empezaba en 0 y en el primer cuadrante llegaba hasta pi medios. ¿Listo? Y así sucesivamente. Empezaba en 0 y terminaba en 2 pi. Ahora, si ustedes recuerdan, yo ya les dije desde dónde empieza a graficar. ¿Desde dónde empieza a graficar? ¿Desde dónde dijimos que vamos a empezar? Eso se lo mira en la fase donde. Excelente. Vamos a empezar a graficar en pi medios. ¿Dónde termina?
Termina en 3 pi medios. Bueno, entonces, desde aquí me va a quedar la gráfica. Me va a quedar la gráfica desde pi medios hasta 3 pi medios. En este espacio tengo que graficar esto que está aquí, en ese espaciecito. Si ustedes se dan cuenta, ¿en cuántas partes iguales debo de dividir eso? ¿En cuántas partes iguales debo de dividir esa distancia? Bueno, miren la gráfica aquí, ¿no? La función sen. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos cuadrantes son? Son 4 cuadrantes. Eso significa que desde este punto que estoy marcando aquí hasta este punto que estoy marcando acá, vamos a dividir en 4 partes iguales, que es cada cuadrante. Entonces, en 4 partes iguales. Entonces, ¿cómo hago yo? Necesito la mitad de aquí y necesito la mitad de acá. Hay varias formas como podría hacerlo. Entonces, pues una forma, según miro aquí, sería encontrar la mitad de pi medios a pi, encontramos la mitad y luego encontramos la mitad de acá. Entonces, ¿cómo encontramos la mitad? Vamos a sumar pi medios más pi y se divide entre 2, así se encuentra el punto medio. Entonces sumamos pi medios más pi, da 3 pi medios y lo dividimos entre 2. Aplicamos la ley de la oreja y eso me queda 3 pi cuartos, o sea que este ángulo de aquí es 3 pi cuartos. Entonces noten ustedes lo siguiente. Vamos a continuar dividiendo por la mitad, por la mitad, por la mitad de aquí. Entonces, este tiene que ser 1 pi cuarto. Este sería 2 pi cuartos. Este es 3 pi cuartos. Este es 4 pi cuartos. Este de aquí, ¿cuánto sería? Este de aquí, ¿cuánto sería? Muy bien, 5 pi cuartos. Sigan mirando, aquí está 6 pi cuartos, que es simplificado los 3 pi medios. Este de aquí, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería aquí? Y vamos, cuartos, así vamos de pi cuartos en pi cuartos. Ahora, ¿qué era lo que estábamos por hacer? Lo que estábamos por hacer era dividir la distancia que había desde esta parte roja que marqué bien repintadito hasta esta parte roja de acá en 4 partes iguales. Y mírenlas ahí, ya están facilitas. Ahí está 1, 2, 3 y la cuarta me queda acá. Bueno, esos vienen a ser ahora los nuevos cuadrantes. Entonces, miren, repito, esto que está aquí lo vamos a graficar acá. Entonces, ya empieza aquí en pi medios y termina en 3 pi medios. Bueno, voy a borrar un poquitico aquí esta repintada que está mucha. ¿Listo? Quito aquí. Bueno, entonces, bueno, volvamos a hacer los cuadrantes por aquí, las líneas. Bueno, miren lo siguiente. Miren acá la gráfica. Aquí. La función seno en el primer cuadrante, ¿qué hace? Crece de 0 hasta ¿dónde crece? Al valor máximo, que es ¿cuánto? ¿Sí lo miraron aquí? La función seno, a 1. Entonces, miren, eso mismo lo vamos a hacer acá. En el primer cuadrante, ahora el primer cuadrante es esto, miren. Va a crecer desde 0, pero ahora el valor máximo no es 1, sino 3. Este 3 que está aquí. Entonces, en el primer cuadrante la gráfica me va a quedar así. ¿Qué hace en el segundo cuadrante? Vamos a graficar esta partecita, miren. Si ustedes son buenos para el dibujo, se dan cuenta. Lo que vamos a hacer es bajar desde el 1 hasta el 0. Pero ahora no es desde el 1, sino desde el 3 hasta el 0. ¿Listo? En el siguiente cuadrante sería esta parte que estoy pintando acá con azul. Entonces sería desde 0 hasta menos 1. Ahora no es menos 1, sino menos 3. Entonces viene desde 0 hasta menos 3. Y luego, ¿qué hace? Nos falta esta partecita en el cuarto cuadrante que va desde menos 1 a 0. Ahora no es menos 1, sino menos 3 hasta 0. Listo. Y esa es la nueva gráfica que me queda. De ahí en adelante, si usted quiere, sigue graficando y sigue haciendo esto por acá. ¿Listo? O si no, bueno, perdón, esta no viene así. Vendría así. Vendría así por aquí. Vendría por aquí así y seguiría graficando. O si no, déjela hasta ahí, que hasta ahí eso es perfecto, ahí se entiende lo que sucedió con la gráfica, quedó así. Listo, repito,
Eso ahí no termina, sino que usted si quiere siga graficando. Entonces si sigue graficando, entonces le quedaría algo así. Y si sigue graficando por acá, entonces le quedaría algo así. Y continúa. ¿Listo? Eso es entonces la forma para hacer la gráfica de una función sinusoidal. Ahora, miren, en la otra clase que tuve con los chicos del 11.2, me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa cuando A es negativo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se hace? Entonces les voy a resolver el mismo ejemplo, pero lo voy a poner con A negativo. ¿Listo? Para ver cómo me queda la gráfica. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a borrar esto. Espérenme un segundito. Y hacemos el ejemplo, pero con la amplitud negativa. La amplitud negativa. Bueno, voy a borrar esto de aquí también. Bueno, si en la amplitud le colocamos el signo menos, entonces me quedaría aquí menos 3. Entonces acá sería la amplitud menos 3. Lo demás me quedaría igual. La fase pi medio, exactamente lo mismo. Entonces, al graficar, entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, entonces vamos a hacer el plano cartesiano. Lo mismo, plano cartesiano. Por aquí un pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios y 4 pi medios. Bueno, y dijimos que empezaba en pi medios y terminaba en 3 pi medios, y luego lo que hicimos es dividir la distancia que hay de pi medios, que es desde aquí hasta aquí, en 4 partes iguales, y entonces nos quedó una división por aquí y otra división por aquí, y entonces pues seguimos haciendo todos en esas mismas divisiones para que no quede descuadrado, y nos dimos cuenta que aquí sería un pi cuarto, 2 pi cuartos, aquí serían 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, 7 pi cuartos y 8 pi cuartos, que es 2 pi. Y la gráfica nos quedó así. Bueno, aquí la amplitud 3, la amplitud acá menos 3 y la gráfica, bueno, me faltan los cuadrantes. Entonces, primer cuadrante viene hasta aquí, segundo cuadrante viene hasta aquí, tercer cuadrante viene hasta aquí. Y la gráfica entonces me quedó así, así por aquí, venía por aquí y ahí terminaba. Eso fue lo que hicimos hace ratico. Ahora, ¿cómo me queda la gráfica con una amplitud negativa? Entonces vamos a mirar. Simplemente este azulito que estaba acá arriba, esto que lo estoy repintando, me va a quedar para abajo. O sea, cuando es negativo se refleja respecto al eje X. Este es el eje X, entonces se refleja, o sea, esto me va a quedar por acá abajo. Me queda así. Y lo que está acá abajo, estoy repintando ahorita, esto que está aquí con azul, acá abajo me va a quedar arriba. Entonces esto ya no me va a quedar ahí abajo, sino arriba. Y entonces pues voy a quitar esto azul para que se mire qué es lo que me quedó. Y esa es la gráfica, miren. Esa es la gráfica. Esa sería la gráfica de esa función con una amplitud negativa. ¿Listo? Entonces lo que estoy repintando ahorita es la gráfica de la función que está aquí, menos 3 seno de 2x menos pi. Ese efecto causa la amplitud negativa. Bueno, una pregunta que me hacían a ratos es ¿qué pasaría con un periodo negativo? Yo les dije que no daba negativo y ahorita que me acordé les voy a explicar por qué. No se olviden que la fórmula del periodo es 2pi sobre valor absoluto de b y dijimos que b siempre va a dar un número positivo. Como esto es positivo, entonces me va a quedar positivo entre positivo y eso da positivo. Por lo tanto, la gráfica el periodo en una función sinusoidal nunca me va a dar negativo, siempre va a ser positivo. Listo. Eso sería, ahora, lo que se les podría complicar un poquitico es cuando aquí le ponemos fracciones. Entonces, por ejemplo, una función f de x igual a 3 medios de seno de 1 medio de x más pi cuartos. Bueno, ahí se complicaría un poquito, por lo que ustedes saben una cosa, son números enteros y las fracciones siempre se les complica un poquitico más, pero en sí el proceso como tal es igualito. Eso sería. ¿Tienen alguna duda? ¿O vamos hasta ahí bien? ¿Qué me cuentan?
Bueno, ¿qué me dice Johnny y Cristian? ¿Alguna duda? Bueno, esa es una parte, la primera parte de la guía número 3, que es como la más complicadita. Luego viene otra parte que es sobre las funciones inversas. Si ustedes gustan, pues les explico de una vez esa parte o lo dejamos para la otra, como ustedes gusten, como les digo. Si quieren de una vez les explico la otra partecita de la guía, que son las funciones inversas. Bueno, listo, entonces les decía que vamos ahora a explicar lo que tiene que ver con las funciones trigonométricas inversas. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a las funciones trigonométricas inversas. Funciones trigonométricas inversas. Bueno, en las funciones trigonométricas inversas, entonces se denotan así. Se denota arco seno de x, arco coseno de x, arco tangente de x, arco cotangente de x, arco secante de x, arco cosecante de x. Se le adiciona o se le antepone el arc. Esto es lo mismo que seno a la menos 1 de x, esto es lo mismo que coseno a la menos 1 de x, esto es lo mismo que tangente a la menos 1, esto es lo mismo que cotangente a la menos 1, esto es lo mismo que secante a la menos 1 y esto es lo mismo que cosecante a la menos 1 de x. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos una aplicación de esto? Entonces, en el taller o en la guía que les envié, había un punto, por ejemplo, ¿para qué ángulos el seno de x da 1/2? Pero sin utilizar la calculadora. Entonces, usted despeja x de aquí y le queda que x es igual a... ¿Cómo se despeja? Esto ya lo saben hacer, seno a la menos 1 de 1/2. Y de ahí les estaba diciendo encontrar el ángulo. Entonces ahí era que les estaba diciendo que si usted quiere puede utilizar la calculadora. Entonces usted en su calculadora, ¿qué es lo que hace? Entonces toma su calculadora. Entonces voy a traer mi calculadora, ya se las indico ahí. Entonces usted lo que hace es escribir seno a la menos 1. Se me perdió acá. Seno a la menos 1, entonces, ¿cómo hace? Con shift. Entonces usted escribe shift, escribe seno, y ahí ya tiene seno a la menos 1 de 1/2. Si quiere escribe fracción, coloca el 1 y en la parte de abajo coloca el 2, cierra aquí el paréntesis y entonces ahí le queda 30. Entonces el ángulo sería de 30 grados. ¿Listo? Y entonces usted, bueno, eso en grados. Si quisieran radianes, a ver, le vamos a cambiar el mode aquí. Mode radianes sería mode 4, a ver qué nos da. Damos igual. Sería pi sextos, miren, 1/6 de pi, o sea, pi sextos. Por lo general, esto más se lo trabaja con radianes, entonces me va a quedar pi sextos. Entonces aquí me va a quedar que el ángulo es de pi sextos. Entonces tenemos que x sub 1 es igual a pi sextos. ¿Listo? Pero usted siempre tiene que acordarse que hay otro ángulo para el cual la función da pi sextos. Por lo general son 2. ¿Y cómo hace para encontrar el otro ángulo? Les hago acuerdo. Usted aquí tiene la función seno, el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Les recuerdo, en el primer cuadrante el seno es positivo, segundo positivo, tercero negativo, cuarto es negativo. Como este pi sextos es 30 grados, esto está en el primer cuadrante, hay que pasarlo al segundo cuadrante porque también ahí el seno es positivo. Entonces va a encontrar otro ángulo. ¿Cómo encuentra el otro ángulo? Entonces utiliza la fórmula de ampliación del primero al segundo. La fórmula de ampliación del primero al segundo es pi menos teta, o sea, sería pi menos teta, que es pi sextos, y haciendo la operación esto le va a quedar 5 pi sextos. Entonces x sub 2 es igual a 5 pi sextos. ¿Listo? Si lo necesita en grados, lo transforma a grados. Pi es 180, 180 entre 6 da 30 por 5, serían 150 grados. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa esto? Significa que para estos ángulos, si nosotros calculamos el valor del seno, va a dar 1/2. ¿Listo? Entonces vamos a verificar eso con nuestra calculadora.
Entonces voy a anotar por aquí, eran pi sextos y 5 pi sextos. Entonces voy a hacer esa operación con la calculadora. Entonces, espérenme, les indico la calculadora en la pantalla. Entonces, vamos a ver si es verdad que el seno de pi sextos da 1/2. ¿Listo? Entonces, seno de, colocamos fracción, colocamos pi, ustedes saben hacer perfectamente esto, pi sobre 6, me voy muy abajo, listo, cerramos aquí el paréntesis y le damos igual. Si estamos bien, tiene que darme 1/2. ¿Listo? Ahí está, 1/2. Vamos ahora, el otro ángulo que nos dio era 5 pi sextos. Vamos a ver si le ponemos aquí el 5 y le damos el igual. Vamos a ver si al darle igual aquí también me da 1/2. Ahí está, y no hay más. ¿Listo? Bueno, ahora miren, la cuestión es que ustedes van a aprender a hacer eso también sin la calculadora. O sea, lo que tienen que hacer es aprender a hacerlo de las dos maneras, con la calculadora y sin la calculadora. Entonces, con la calculadora ya les enseñé cómo es. Ahora, sin la calculadora, ¿cómo lo hacen? Entonces, sin la calculadora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recordar un concepto que les enseñé el año pasado, que era, si nosotros aquí tenemos era la circunferencia unitaria. Tenemos aquí un medio, aquí tenemos un medio, por aquí, viene por aquí, y aquí se nos forma un ángulo, aquí hay otro ángulo, aquí hay otro ángulo. Entonces lo que vamos a aprendernos son estos ángulos. Aquí sería 0, aquí sería pi sextos, aquí es pi cuartos, aquí es pi tercios, aquí es pi medios. Y las coordenadas, para 0 las coordenadas son para x 1, para y 0. Para pi sextos las coordenadas son para x raíz de 3 medios, para y 1 medio. Para pi cuartos las coordenadas son raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Para pi tercios las coordenadas son 1 medio para x y para y raíz de 3 medios. Y para pi medios son para x 0 y para y 1. Entonces, usted debe de aprenderse eso. Y ahora usted encuentra la primera solución. Entonces ahorita les enseño cómo encuentran la primera solución. ¿Listo? Sin utilizar la calculadora. ¿Listo? Con la calculadora ya les indiqué y ustedes ya lo sabían hacer. Entonces la primera solución, x sub 1. Entonces, ¿para qué ángulo la función seno da 1 medio? Y siempre aquí tiene que aparecer, siempre tiene que aparecer. Entonces, ¿para qué ángulo la función da 1 medio? Entonces ya se las voy a indicar. Recuerden ustedes que este primer valor, bueno, voy a ubicar por aquí el primer valor, esto es seno y esto es coseno. ¿Listo? Esto es seno, el primero es seno, el segundo es coseno, para toditos. Primero seno, el segundo es coseno. Entonces, miren, ustedes cuestión de mirar para qué valor da 1 medio el seno. Entonces, miren, aquí da 0, aquí da 1 medio, raíz de 3 medios, este es 2, raíz de 2 sobre 2, este es raíz de 3 medios, este es 1. ¿Listo? Bueno, alguien me quiere ayudar a dar la clase, ¿no? Bien, entonces, 1 medio, a ver, márquelo. ¿Quién es que está marcando? Márquelo. ¿Para qué ángulo? ¿Para qué valor sería? ¿Dónde está el 1 medio seno que valga 1 medio? ¿Alguien hace rayitas? Pero entonces, ¿para qué me marque ahí? ¿No? Bueno, entonces, a ver, ya se los ubico. Sería aquí, mírenlo. ¿Sí? ¿Y qué ángulo es ese? Mírenlo, al ladito está. ¿Qué ángulo es? Pi tercios. Entonces, x sub 1 sería... Ay, perdón. Nadie me dice. Verán. Perdónenme la vida, por favor. El primer valor es coseno. El primer valor es coseno. Coseno. Entonces vamos a borrar aquí, vamos a borrar. El primer valor es coseno. ¿Por qué? Porque esto es x y x siempre es coseno. ¿Listo? Entonces, esto es coseno y esto es seno. ¿Listo? Aquí esto es coseno, esto es seno. Y en todos, esto es coseno, esto es seno. ¿Listo? Entonces, ¿para qué ángulo
para qué ángulo el coseno da, perdón, el seno da un medio. ¿Listo? Esto era, a ver, espérenme, le vuelvo a escribir el numerito aquí que se borró. Esto es pitercios. Listo. ¿Para qué ángulo el seno es un medio? Entonces ya se los voy a ubicar dónde está. Está aquí. ¿Qué ángulo es ese? Es este, pi sextos. Entonces una solución es pi sextos. Una vez usted encuentra una solución, entonces ¿cómo encuentra la otra solución? Amplía el ángulo a otro cuadrante en el cual sea positivo y eso nos dio, si no estoy mal, era 5 pi sextos. ¿Listo? Bueno, si me han entendido, les voy a hacer esta pregunta. Esto es bien facilito aquí sin la calculadora. Es solamente cuestión de mirar. Entonces, verán, si es que me están entendiendo, les voy a preguntar, a ver, sin utilizar la calculadora. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, supongamos que tengamos que el coseno de un ángulo X es igual a raíz de 3 medios y necesito encontrar el valor de X. ¿Cuál sería el valor de X? Entonces, X es igual a coseno a la menos 1 de raíz de 3 medios. Ahora sí, ¿cuál sería X sub 1? ¿Para qué ángulo el coseno da raíz de 3 medios? Escucho. O no me entendieron para volverles a explicar, pero necesito saber. ¿Qué pasó, chicos? ¿No me escuchan? ¿Para qué ángulo el coseno es raíz de 3 medios? Miren, aquí está. Aquí da 0, aquí da 1 medio, aquí da raíz de 2 sobre 2, aquí da raíz de 3 medios, aquí da 1. Entonces, ¿para qué ángulo? Bueno, para pi sextos, ¿no es cierto? Para pi sextos. Bueno, ¿quién será que hace las rayitas? Para pi sextos. Listo, y de ahí encuentran el otro ángulo, ¿listo? Otra pregunta, miren, yo quiero que aprendan a hacer eso. Por ejemplo, supongamos aquí otra función. Para aplicar lo que son las funciones trigonométricas inversas. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos que el seno de un ángulo X es igual a raíz de 2 sobre 2 y necesito encontrar el valor de X. ¿Cómo hago? Despejo X, seno pasa al otro lado como seno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Excelente. ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es? ¿Qué ángulo es? ¿No lo ven? A ver, ¿no se los mira bien los numeritos? Eso, pi cuartos. Y de ahí usted encuentra el otro ángulo, lo amplía al otro cuadrante en el cual el seno también sea positivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el último y yo creo que ya van entendiendo. Son muy inteligentes ustedes. Por ejemplo, a ver esta preguntita. ¿Para qué ángulo el coseno de X da 1 medio? Entonces, X es igual a coseno a la menos 1 de 1 medio. Y entonces el valor de X sería igual. ¿Cuánto? ¿Para qué ángulo el coseno da 1 medio? Pi tercios. Excelente. X sub 1 igual a pi tercios. Muy bien. Y de ahí entonces usted lo que hace es ampliarlo al otro cuadrante. A otro cuadrante en el cual el coseno sea positivo también. Lo mismo con la tangente, cotangente, secante y cosecante. Lo mismo. Si usted aprende con seno y coseno, de ahí es lo mismo con los demás. ¿Listo? Eso sería entonces el tema de las funciones inversas. Una aplicación. Y también eso usted lo puede aplicar en los triángulos. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver cómo sería y ahí terminamos.
Entonces, por ejemplo, bueno, esto ya lo enseñé el año pasado, sino que lastimosamente se nos acabó el año, entonces pues quedó como falto esto. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un triángulo, tenemos un ángulo θ aquí. Supongamos, bueno, algo fácil, pongámosle que esto sea 10, no, más fácil. Supongamos que esto, bueno, cualquier valor, no importa. Dejémosle el 10. Dejémosle el 10 aquí. Aquí supongamos que es 12. Y necesitamos calcular el valor del ángulo. A ver, les voy a poner por acá mejor. Por aquí le voy a poner 12. Necesitamos calcular el valor del ángulo. Entonces, ¿quién me dice cómo encontrar el ángulo ahí en ese caso? Muy bien. Joven Junior. Tangente de θ es igual a ¿qué? A ver si se acuerdan. Excelente, o sea, 10 sobre 12. Y de ahí despejamos θ. ¿Cómo se despeja θ aquí? Exactamente. Ese es el mismo arco tangente, ¿listo? De 10 sobre 12. En este caso, miren que ustedes sin calculadora no se puede, miren. Porque 10 doceavos no, o sea, uno puede sin la calculadora solamente para estos 6 valores. 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios. Para otro valor ya no puede. Entonces ahí sí toca con la calculadora necesariamente. Entonces ya les expliqué cómo era con la calculadora. Entonces, más sin embargo, vuelvo a sacar mi calculadora que la tengo por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces me toca chip tangente de ¿cuánto era? 12 sobre 10, ¿no? ¿O 10 sobre 12? 10 sobre 12. 10 dividido entre 12. Si quiere así con el dividido o si no con este botoncito de aquí que hace fracción. ¿Listo? Entonces cierra aquí y le da igual. En este caso, cuando, verán, ¿no? Si les doy igual ahí, como lo tenían radianes, da esto, pero esto es como feito para verlo. En este caso es mejor en grados hexagesimales, entonces le cambia de mode a grados, que sería el 3, ¿listo? Y ahí le vuelve a dar igual, y ahí está en grados. Antes nosotros le dábamos aquí, ¿no? Grados, minutos y segundos para que aprendan la función de este botón, pero es mejor así. Entonces le queda 39.80. Si quiere lo redondea a 81, o si no lo deja como lo trunca a 39.80. Entonces acuérdese en 39.80, ¿listo? Entonces acá, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted aquí? Vamos a la pizarra. 39.80, ¿no? Entonces lo escribe. Θ igual a 39.80 grados. Y listo. Ese sería el valor del ángulo, 39.80 grados. Esa sería una aplicación que en sí el año pasado ya la hicimos, sino que como eso iba en secuencia, entonces como se nos acabó el año, nos faltó terminar esta partecita, entonces por eso como que ojalá no se hayan olvidado tanto pues de esos temas del año pasado. Eso sería, chicos, ya son las 5 y 9 minutos. Entonces vamos a dejar hasta ahí. No se olviden mañana la evaluación y si Dios permite el sábado nos vemos a las 10 también por este mismo canal. Bueno, entonces ya les envío el link y mañana pues también les envío el PDF del examen y como les dije, los que quieran lo contestan por internet nomás, que sería genial. Listo, yo les voy a enviar el link ahí mismo, ¿no? Al WhatsApp. Listo, chicos, entonces chao, nos vemos.